Muy buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Gabriel Morales Bolívar. Hoy vamos a tratar los temas que me ha correspondido exponer, que son la ciudad universal y una revisión sobre lo que es el estoicismo. Cabe anotar, compañeros, que por motivos laborales me he visto obligado a hacer esta intervención en forma de grabación. Después de haber hecho esta breve introducción, debemos remitirnos al siglo III y hablar específicamente de Zenón de Sitio, filósofo que llegó a Atenas y empezó a hablar con diferentes personas sobre lo que era su creencia acerca de la convivencia de los seres humanos dentro de un núcleo social. Él lo hacía en la estoa, también podemos traducirlo como pórtico, y como lo observamos en la gráfica, era un sitio protegido del sol, de la lluvia, rodeado de murales muy adecuados para un centro de meditación y desarrollo de la filosofía, básicamente. Cuando se preguntaba sobre los discípulos de Sitio, la gente decía, son los que se reúnen en la Stoa, y de ahí es tomado el nombre de estoicismo. Uno de los máximos exponentes de esta corriente filosófica era Crisipo, admirado por su dialéctica sin igual, es decir, tenía el don de la explicación. Y eso, en manos, esta filosofía, esta corriente filosófica, en manos de Crisipo, llegó a ser la más grande y más honrada de las escuelas atenienses. Esta escuela nos hablaba sobre la ley natural como regente absoluto de la sociedad. La ley natural era perfecta y generaba un verdadero orden moral. Decía también que la sabiduría consistía en apartarse de las tentaciones del mundo. Argumentaba también Crisipo sobre que la humanidad tiene una posición especial entre las creaciones del espíritu y del mundo. Y nos explica que, por ejemplo, a los animales se les ha dado el instinto, los impulsos y facultades que requieren para vivir según sea su especie y su entorno en la naturaleza. Pero el hombre tiene la razón, el lenguaje y el sentido de lo justo y de lo injusto. Cabe notar que según la literatura que nos ha sugerido el docente para desarrollar estos temas, he podido identificar algunas características que me parecen las más dicientes de lo que, de, de lo que explicaba esta corriente filosófica. Decía que, como primera medida, el humano debe vivir conforme a la naturaleza, tener control de los instintos
Los impulsos de la carne eran la forma correcta de manejar el comportamiento en un grupo social. La autarquía. La autarquía tiene dos significados. Un significado de carácter económico y un significado en el carácter filosófico, pero hay que conocer ese significado en la parte de la economía y la autarquía restringía las importaciones, las relaciones con otros países, centrando el bienestar y la prosperidad en la autosuficiencia. Ahora, la filosofía, la, la, la rama filosófica del estoicismo nos dice que la autarquía nos enseña cómo tener una rigurosa educación de la voluntad. Sus virtudes eran la resolución, la fortaleza, la devoción al deber y la indiferencia ante las solicitudes del placer. Es decir, un autocontrol absoluto de lo que son los instintos primarios y básicos de un ser humano. Como tercer punto, ese bienestar individual tenía pues algo que ver con la definición anterior de autarquía y es conseguir una independencia total de las cosas banales que ofrece el mundo. Es decir, tener una responsabilidad de su propia vida. Ese orden moral podríamos entenderlo como vivir en virtud o mejor, vi- vivir en virtud es vivir conforme a la ley de la naturaleza. Una persona que obedece esa ley natural es una persona virtuosa para esta corriente filosófica. Ahora bien, existe un poder superior al hombre, Dios, razón cósmica que todo lo ordena y es regulado por una ley eterna, que nada escapa de ella, nada escapa de la ley de Dios. La dependencia de un poder superior al hombre favorece la rectitud y una tranquilidad espiritual que resulta de la fe en la bondad y la racionalidad del mundo. Es muy importante destacar que para esta corriente filosófica existe una relación directa en el tener un ser superior que nos controla todos esos instintos primarios. Tanto los dioses como los hombres son ciudadanos del mundo y este mundo tiene una constitución que enseña al hombre lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. La recta razón es la ley de la naturaleza. Ahí podemos observar que la corriente filosófica nos, nos nos da un concepto de universalidad de todo lo que es el componente de la sociedad, incluyendo a los dioses. Y como una última característica importante se debe resaltar una definición general de lo que es el derecho natural. Tiene un espectro más amplio que el solo jurídico. La ley moral es lo mismo que el derecho natural. La virtud, la excelencia humana, la felicidad se consigue solo si se, solo si se sigue la ley natural.
Solo la razón es capaz de descubrir los fundamentos de la ley natural. Lo bueno es conseguido, es concebido como la recta razón. Teniendo en cuenta el tiempo y que este tema verdaderamente es un poco extenso, voy a empezar a sintetizar lo que es la ciudad universal como definición. Es una sociedad en que no deberíamos vivir en ciudades ni países separados unos de otros por leyes particulares, sino que consideraban que todos los hombres deberían ser compatriotas o conciudadanos y que haya un solo mundo y ordenamiento como una multitud asociada y constituida con arreglo a una ley común. Aquí podemos observar que el ideal de esa ciudad universal o Estado universal era una sociedad igualitaria, una sociedad donde se regía por la ley natural, se tenía a Dios como principio fundamental de la ley natural y de esa forma concebía el estoicismo esa ciudad o ese estado universal. Para terminar, y rápidamente voy a tratar este tema de la revisión del estoicismo, podemos concluir de que a medida que va pasando el tiempo, eh, surgen detractores, detractores de esta corriente filosófica y la sociedad popular acepta ese tipo de contradicciones que Carneades, por ejemplo, esgrimía como la imposibilidad de que el mundo fuera perfecto. Panecio de Rodas era una persona que empieza a unir lo que era la realidad más moderna del estoicismo, haciendo unos acercamientos sobre la realidad de la humanidad. Y se empieza a observar esa influencia fuerte ya de Roma. Ellos, la aristocracia, discúlpenme, romana, ya empezaba a ver con buenos ojos esa ciudad universal perfecta, eso sí, regida por los principios del imperio. Polibio empieza a crear teorías, pero ya matizadas con la gran influencia de Roma. Y para citar un ejemplo rápido, podemos decir que Tiberio Graco empieza tal vez a fundamentar lo que era el estoicismo romano. Podemos observar aquí rápidamente cómo va evolucionando el estoicismo como una filosofía de convivencia que en aquel entonces, y por ese poder inmenso que estaba tomando Roma con su imperio, era influenciado. Resumo el tema. Qué bueno el estoicismo. Les encanta esta ciudad universal, pero solo bajo las condiciones y mandatos del Imperio Romano. Compañeros profesor, les agradezco mucho haber escuchado este relato breve, lo más sintetizado posible, pero me ha tocado realmente exponer un tema, me pasé 2 minutos o 3 minutos, porque consideré necesario tener un concepto lo más claro posible de lo que fue la filosofía estoica para fundamentarla en la sociedad universal o Estado universal. Muchísimas gracias y les deseo una feliz noche.